Saludos, bienvenidos a un nuevo video de historias y relatos. En esta oportunidad les traemos una leyenda antigua muy famosa en el mundo árabe. Tanto así que el mismo Saladino buscó en la época de su lucha contra los cruzados cristianos el objeto de esta historia, el cual era un joyero, una antigua reliquia del antiguo mundo árabe. Sin embargo, se dice que los cristianos, al escuchar la búsqueda de Saladino, creyeron que se trataba del cáliz de Cristo, una reliquia adorada por los cristianos, y en todo este asunto hubo una gran confusión. Pero veamos un poco más acerca de esta antigua leyenda árabe. Historias y relatos. En esta antigua leyenda árabe, de más de 2000 años de antigüedad, cuenta que en esas regiones ocurrió una historia trágica de amor. La ciudad de Damasco había sido conquistada por el rey Rezín. Sin embargo, en unos pocos años después de usar la corona, este quedó viudo. Este rey era recto, digno y justo, pues también en su mente una de las cosas más importantes para él era su amada hija Fachira. Fachira era considerada la más bella flor de los jardines del palacio. Su rostro nunca había sido visto por ojos de ningún varón, pero se filtró el rumor que poseía una inigualable belleza y que la luz de sus ojos podía ablandar el corazón más duro, logrando incluso que las flores se marchitaran por la envidia. Sin embargo, los tiempos de paz suelen ser fugaces, pues la hermosa y pacífica Damasco fue invadida por Asiria, quien tenía un rey de carácter egoísta e intransigente. Humilló al mismo rey de Damasco en la reunión para mediar pacíficamente sobre el destino de la ciudad para no llegar a la guerra. Sin embargo, el rey de Asiria no escuchó razones. En modo de burla le dijo a Rezín que la única forma de que él dejaría Damasco era si se llevaba a su hija Fachira a su harem, y ni siquiera como esposa, sino como una simple concubina. En Rezín se encendió la ira, deseando acabar con el rey asirio ahí mismo. Sin embargo, comprendía que esto solo acabaría en la destrucción total. ¿Tenía opción? Tal vez no. Sin embargo, se negó rotundamente, pues nadie mancillaría la virtud de su querida princesa. Pero lo que el rey Rezín desconocía era que la princesa también tenía sus secretos, pues en varias ocasiones la princesa escapaba de las miradas del palacio y, acompañada de algunas doncellas, se disfrazaba de campesina y recorría las calles de la bella Damasco, aprendiendo no solo de la ciudad, sino también por la misma gente que mostraban un cariño sincero al rey, por ser un increíble benefactor para con su pueblo. Pero un día, en un mercado, unos viajeros ajenos de la ciudad acosaron a la joven princesa y a sus acompañantes en una de sus escapadas. La arrinconaron e insultaron con palabras sucias que nunca había ella escuchado en su vida, amenazándola con quitarle las virtudes que toda doncella tiene. Hicieron lo que decía la ley del Corán, en busca de la ayuda de alguna persona buena. Empezaron a gritar y gritar cada vez más alto, para evitar que estos hombres acabaran lo que habían comenzado. Es así que un joven soldado del palacio escuchó los gritos y fue inmediatamente a prestar ayuda, encontrándose con ese pérfido escenario. En el enfrentamiento terminó matando a uno de los agresores y dejando heridos a los otros. Mientras comprobaba que todas estuvieran bien, reconoció a una de las doncellas acompañantes de la princesa. Observando al grupo y comprobando el rostro de todas, el único que no reconoció fue el bello rostro de la que las demás muchachas protegían, llegando a la conclusión que no era otra que la princesa Fachira. Pasó dos cosas. Primero, comprobó que no era mentira lo que se contaba de ella, pues la belleza de su rostro no tenía igual. Lo segundo fue que él mismo sintió como si ella le hubiese dicho en ese momento que fuera su esclavo. A la luz de esos ojos hubiera tirado su dignidad de guerrero para ser un cordero ante su presencia. Todo este escenario cambió cuando llegaron al palacio. El rey estaba furioso,
pues había llegado rumores de que Damasco podía ser atacada, y sumado al hecho de que no sabía dónde se encontraba su hija, solo derivó en un severo castigo, mandándola a la torre de sus habitaciones y estar encerrada ahí bajo 7 candados. Pero estos candados no lograron aprisionar los sentimientos del joven soldado, que quedó prendado ante la belleza de la princesa. Por ese motivo, desde esa noche, lograba incluir en la charola que la sirvienta llevaba a la princesa con sus alimentos jazmines blancos bajo las servilletas. De esta forma, poco a poco logró encontrar una manera de comunicarse y llevarle recados a la bella Fagira. Por su lado, la princesa no sabía qué pensar, pues ella recibió las notas y no sabía si responder o siquiera conservar alguna de ellas. Sin embargo, poco a poco, las bellas palabras, poesías representadas en una fina caligrafía, lograron embelezar su joven corazón y no pudo dejar de corresponder a tan romántico asedio. De esta manera fue que se inició una comunicación entre dos jóvenes enamorados, que al pasar de los días intercambiaban notas cada vez más dulces, tiernas y amorosas. Los corazones jóvenes en estos casos solo entienden que desean tener a la otra persona enfrente, en un ardiente deseo del corazón, para demostrarle en un profundo abrazo todo lo que uno siente. En este hermoso idilio es cuando ocurre la declaración de guerra de Asiria hacia Damasco. El joven soldado fue llamado a la tropa donde iba a servir para defender a su patria. La princesa se enteró y se llenó de desesperación. Escribió una misiva a su amado entre lágrimas para confirmar en una respuesta que efectivamente esa podría ser la última vez que ellos escribieran. La princesa sabía que Damasco no podía ganar, pues era un pueblo pacífico y no poseía un gran arsenal de armas. Por ese motivo supo que no habría armadura ni escudo que pudiera proteger a su joven amado. O tal vez sí. Recordó que en el centro del salón de armas del palacio había un escudo antiguo, así que ordenó a sus sirvientas que le llevaran 5 cosas: el escudo de la armería, un punzón de cerrajero, un martillo, una aguja y una navaja muy afilada. Las doncellas no sabían qué pensar ante tan extraño pedido, asustándose incluso, pues pensaron que al entregarle una navaja creían que la pena por su amado la llevaría a tomar la más horrible determinación, finalmente. Pero tanta fue la insistencia de la princesa y tan tristes sus súplicas que hicieron lo que ella les pedía. Al amanecer, Fagira desenredó la trenza de su largo cabello, que a pesar de no ser rubio, tenía la coloración de las mies maduras. En el atardecer, tomando la navaja, cortó su cabello al ras y luego se cubrió con un velo. Con el punzón y el martillo, Fagira repujó el pesado metal, golpeándolo indefinidamente, logrando abrir numerosos hoyitos en toda su superficie. Con la aguja, Fagira ensartó su cabello varias veces y empezó a pasarlo por los agujeros que había hecho, bordando, entramando, logrando que poco a poco se lograra ver hermosos jazmines hechos con cabello. Toda la noche trabajó la hermosa princesa, soportando el enorme peso del escudo mientras trabajaba sin descanso. Así, poco a poco, de sus manos emanaba sangre por los raspones de la elaborada actividad que estaba realizando. Al final, cuando despuntó el alba, el escudo parecía otro. Infinidad de hilos que parecían ser de oro adornaban el pesado escudo, formando la flor de donde proviene su nombre, jazmín. Así es que con ayuda de las doncellas, Fagira se cubrió de pies a cabeza con un velo y salió de sus habitaciones, hasta llegar a la barraca del soldado, quien se preparaba para partir al frente. El joven soldado se alarmó no solo por el inminente castigo que recibirían por este encuentro, sino por la poca protección que la joven tenía en esa zona ante un posible enfrentamiento en batalla. Pero ella le recordó que tal vez era la última vez que se verían y que quería tener el recuerdo de sus ojos en su mente, al igual que él, y también que estaba ahí para llevarle un presente. Le entregó el pesado escudo embellecido con su trabajo
y él conoció el color de los hilos que lo adornaban, y entendió el sacrificio que ella había hecho, agradeciéndole en silencio por el gran amor que le mostraba. En su cultura existen fuertes leyes sobre ciertos actos que el corazón a veces sobrepasa las leyes de los hombres. Estos no pudieron detenerse, así es que se encontraron en un fuerte y largo abrazo, un acto que los unía, sellando sus destinos y entregándose el uno al otro para siempre, en esta vida y en el más allá. Después, desde la soledad de su torre, Bagheera vio cómo el ejército de Damasco partía a la batalla y reconoció el escudo de su amado por los destellos dorados que éste desprendía. La historia es mencionada incluso en la Biblia. Asiria arrasó Damasco y la familia real menor fue desterrada a la región de Kir. El rey Rezín fue asesinado y Bagheera dada por muerta, pero escondida por sus familiares. La princesa no se llevó casi nada en el apuro, pero en su pecho estaban envueltas en un pañuelo la correspondencia con su amado. Sin embargo, los años pasaron. Damasco era ahora provincia de Asiria, y del hermoso reino pacífico solo existía un recuerdo. Su único consuelo era la espera por alguna noticia de su amado, pero de los que partieron hacia la guerra, ninguno volvió. Con el tiempo Bagheera dejó de esperarlo y se entregó a una vida monótona y triste, dedicándose al bordado para poder comer, acompañada siempre por sus fieles doncellas, que solo conocían el servirle a su princesa, sin conocer ninguna otra familia. Sin embargo, una tarde, un mensajero tocó a la puerta de su casa y tenía un misterioso paquete dirigido a ella. Al abrirlo, descubrió que era un joyero de madera con tapa de metal. ¿Pero de quién? Ella hace muchos años había dejado de usar joyas que pudiera guardar en un joyero. ¿Quién le daría esa clase de presente? La caja del joyero no tenía nada de novedoso, pero su tapa sí que tenía una belleza sin igual. ¡Qué maravilloso artista habría realizado semejante trabajo de orfebrería! Sin embargo, la sorpresa dejaría muda a Bagheera al darse cuenta que lo que tenía en sus manos era un pedazo del escudo que le había regalado a su amado para protegerse en la guerra. El delicado trabajo de hilos de oro no era otra cosa que el bordado de su propio cabello. Cuando se repuso de la impresión, llena de sentimientos encontrados, abrió el joyero, pero en lugar de joyas encontró un pergamino en el que, entre exaltación y lágrimas, reconoció la bella caligrafía y la dulce manera de expresarse de su amado soldado. «No he muerto, he partido hacia tierras lejanas para mantener a salvo mi vida y la tuya». Le contaba que el nuevo rey de Damasco se había enterado de alguna manera de sus amores y que no llegó a tragarse el cuento de su muerte. Por ese motivo, lo más probable era que el rey aún le estuviera buscando, y si él se encaminara, podría ponerla en peligro llevando los malvados apetitos de ese ser cruel. Le contó que el escudo que le regaló le salvó la vida 100 veces y que en un último enfrentamiento se partió en 7 pedazos. Uno de ellos fue el que usó como tapa del joyero que ella tenía en sus manos, para que supiera que él vivía y que nunca se había olvidado de su amor ni el sacrificio que ella hizo por él. Una y otra vez Bagheera leyó la carta mientras las lágrimas se derramaban de su rostro, pero no eran lágrimas tristes, sino de felicidad. La carta también le pedía paciencia, que si Alá quiere, algún día estarían juntos, pero por ahora era imposible. Sin embargo, él encontraría la manera de hacerle llegar pequeñas muestras de que seguía con vida para darle pistas de dónde se encontraba. Bagheera finalmente tomó en su pecho el pañuelo que envolvía las correspondencias de su amado y las guardó todas en el joyero. Desde allí, cada cierto tiempo ella recibía pequeños trozos de lienzos egipcios, plumas de abejaruco africano, un peine de nácar de China, pequeñas muestras de que él seguía vivo, teniéndola siempre presente esperando el momento para verse. Cada nuevo regalo ella lo guardaba en el joyero, convirtiéndolo en su tesoro más preciado. Incluso en una ocasión, cuando el dueño de la casa donde estaban pidió el alquiler, algunos de sus hombres tomaron el joyero pensando que encontrar algo de valor, pero fue defendido de tal manera que todas fueron arrojadas a la calle mientras ella defendía lo que era suyo.
Pero el tiempo no perdona y los años seguían pasando. El joyero se iba llenando de cartas, notas y souvenirs que ya no aplacaban el corazón de la que fuera princesa de Damasco. Cada noche, antes de dormir, pensaba: mientras yo siga viva y tú sigas vivo, la esperanza de volver a abrazarnos no morirá jamás. Es así que un día, después de varios meses sin saber nada, Fajira recibió un pequeñísimo paquete. Dentro, un elefante de bronce bellamente trabajado estaba adornado con flores que adornaban su cabeza y patas, y en la frente llevaba un gran loto. Fajira supo, por el recuerdo de las ilustraciones que vio en la biblioteca de lo que antes fuera su palacio, este tipo de adorno, pues se encuentra en Indostán, o como ahora se conoce, la India. También se dio cuenta que no podía seguir esperando a que las canas comenzaran a aparecer en su cabeza. Por ese motivo, decidió que partiría a encontrarlo antes de que partiera de Indostán. Fajira no llevó equipaje, solo su joyero, lleno de ilusiones, de amor, de esperanzas. Larga fue la travesía, y por la necesidad, uno a uno, Fajira tuvo que vender los recuerdos de su amado, que éste le enviara, pues necesitaba comer, necesitaba beber, necesitaba pagar su viaje. Todos esos objetos eran muy importantes para ella, pero más importante era la urgencia de llegar de una vez por todas donde estaba su amor, para poder ser uno con él. Pero llegó tarde. Al llegar, solo se enteró que él había partido hace poco tiempo. Grande fue su decepción. Se dio cuenta que si hubiera tardado menos, podía haberlo encontrado y así partir juntos hacia donde él tuviera que ir. Ahora sola, sin hogar, sin dinero, Fajira se refugió en una casa donde hacía de lavaplatos a cambio de un poco de comida. Eso era mientras decidía qué hacer. El ama de la casa le dijo: «¡Qué hermoso joyero! Véndemelo. Te pagaré bien y podrás volver a tu país y hacer un negocio que te permita vivir cómodamente y nunca más vestir harapos. ¿Qué dices?». Pero Fajira retiró amablemente el joyero de las manos de su ama y desistió del ofrecimiento. Era lo único que tenía en esta vida, lo único que era completamente suyo, lo único que tenía de él. No podía cambiarlo por dinero, no podía desprenderse de él a cambio de una vida más cómoda. Varias veces el ama le dijo que se lo vendiera, y siempre Fajira se negaba. En un momento, un mensajero entró a la cocina buscándola y le dio una nueva pista. Fajira supo que debía seguir su camino, porque su amor seguía con vida, pendiente de ella, esperando por ella, y ella iría donde él estuviera hasta que lo encontrara, llenando siempre su joyero de nuevas esperanzas e ilusiones, pero más que nada de todo el amor del que era posible, a pesar de la distancia y las vicisitudes, porque algo tenía muy claro: mientras había vida, hay esperanza, y mientras hay amor, todo es posible. Y díganme, ¿qué tal les pareció esta nueva leyenda de historias y relatos? En la actualidad no nos hemos encontrado, estoy seguro, de un amor parecido al que hemos narrado. Uno que pueda esperar, que te pueda tener paciencia. En la actualidad ya no se habla de este tipo de sentimientos. ¿O conocen a alguien que sí? Espero que les haya gustado nuestra historia. Siga con nosotros en nuestros próximos relatos y leyendas y mitos e historias reales. Suscríbanse a nuestro canal y poco a poco nos seguiremos compartiendo más de historias y relatos. Saludos.